entrevista recibimos a un hombre clave en la difusión y acercamiento de la música clásica a nuevas audiencias en Chile y el mundo. Titulado de Master of Music de la Universidad de Yale, es director de orquesta y trabajó como asociado de la Filarmónica de Los Ángeles. Fue elegido por la revista Forbes como uno de los 50 chilenos más creativos. Parte de la élite mundial de la ópera, recientemente fue nombrado como director de la Orquesta Filarmónica de Santiago y también ejerce como director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Hoy, en la entrevista, recibimos a Paolo Bortolameoli. Paolo, muchas gracias por estar acá. Es un honor tenerte en la entrevista. Gracias a ti por la invitación. Paolo, ¿qué significa para un director de orquesta llegar a ser el director titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago? No sé qué significará para otros, pero para mí en lo particular tiene como dos connotaciones. Por una muy personal, tiene que ver como con el final de una especie de historia, de un cuento de un niño que se enamoró de la música gracias a esa orquesta a los 7 años. O sea, si no hubiese sido por la Filarmónica de Santiago, la verdad es que yo ni siquiera hubiese querido estudiar música a ese nivel, porque fue en un concierto con mi papá a los 7 años que yo me emocioné muchísimo con una interpretación de la Filarmónica tocando una sinfonía de Beethoven, y fue ahí donde se me abrió la puerta de entender que la música podía generar este tipo de emoción. Y muy pequeño, yo con lágrimas que no entendía por qué, decidí que yo quería ser como esa persona que yo sentía era el responsable de mi emoción. Entonces, bueno, y de hecho termina esa anécdota cuando el director de orquesta sabe que yo me emocioné con su música y él me dice, muy emocionado también, por esto hacemos lo que hacemos. Y en ese momento tan niño yo dije, yo quiero ser director de orquesta. Y comenzó un camino a la par con la Filarmónica, porque por una parte fue a través de esa orquesta que yo conocí mucho repertorio. Yo siempre estaba en el Teatro Municipal, siempre quería ir a escuchar lo que estaba pasando en la ópera, en el ballet, en los recitales de piano, en los conciertos de la orquesta. Y después cuando ya me fui a estudiar a Estados Unidos, de hecho vuelvo a Chile para tener mi primer gran concierto, mi debut en Chile, junto a la Filarmónica de Santiago. Y después, años después, esto fue el 2013, después, años después, se convirtió en una relación muy estable. Yo venía todos los años a dirigir la Filarmónica como director invitado, hasta que me nombraron principal director invitado. Entonces se estrechó aún más esta relación. Entonces, hoy que me nombran director titular, la verdad es que es un sueño, porque ¿cómo hubiese podido llegar a imaginar yo que cuando descubrí la música a través de esta orquesta, yo finalmente iba a terminar siendo el director de la orquesta? Y por otra parte estamos hablando de una orquesta que yo siempre he admirado mucho, es una gran orquesta. Lo que ocurre en el Teatro Municipal en general es algo que me parece un milagro permanente. Entonces, desde un punto de vista profesional, es un tremendo honor y un desafío muy hermoso pasar a ser el director titular de esta orquesta. Para entender un poco más esta historia y tu presencia cuando tenías 7 años y después durante toda tu juventud en el Teatro Municipal viendo y escuchando esta orquesta, tú tienes una familia de músicos. ¿De dónde viene este interés musical y el talento también? Yo vengo de una familia de amantes de la música. Mira, mi abuelo materno, él estudió en el conservatorio muy niño, estudió piano y composición, pero no se dedicó a la música profesionalmente, se dedicó a las leyes, fue abogado toda su vida, pero la música fue su gran pasión, su gran amor. Eso, por supuesto, que de alguna forma influyó mucho en el gusto musical de mis tíos, de mi mamá, pero ninguno se dedicó a la música, todos carreras tradicionales, digamos, pero todos muy como siempre escuchando música, todo tipo de música. Tengo 2 tíos que les encanta guitarrear, Silvio, qué sé yo, típicas canciones de guitarra, pero por otra parte mi mamá le encanta la ópera, de escucha. Tengo una tía que muy menor, que para mí es como mi hermana mayor, que ella también estudió piano, entonces también la veía a ella como un referente cuando éramos niños pequeños. Y por otra parte mi papá siempre fue un melómano acérrimo de la música clásica, que iba al Teatro Municipal permanentemente y que sentía que un poco su hijo tenía que tener esta cercanía con el arte musical, pero no porque él aspirara o nadie aspirara a que yo me dedicara a la música clásica, sino que porque finalmente es, como se dice, aunque suene cliché, es como un alimento al alma, ¿no? Y de alguna forma es una disciplina que te acerca a una forma de ver el mundo muy particular que tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver, bueno, con la disciplina, trabajo en equipo, un montón de cosas que son atributos tan bellos. Bueno, y vamos a hablar también de por qué es entonces importante esa difusión en los niños, como parte de nuestra educación más integral. Pero estábamos hablando de este niño, entonces, que viene de una familia musical, donde se escuchan distintos tipos de música, y tú eliges el piano como tu instrumento.
¿Un director de orquesta tiene que saber algo de todos los instrumentos? Porque tú Sí. diriges a violines, Sí, hay que- no solo tu instrumento. Exacto, hay que saber más que algo en realidad, ¿no? Porque finalmente, a ver, no es necesario saber tocar todos los instrumentos, pero sí necesitas saber cómo referirte al el lenguaje idiomático de cada uno de esos instrumentos, porque finalmente cuando tú ensayas y cuando estás pidiendo cosas, tienes que hablarle a cada instrumento en su idioma, y eso pasa por un proceso de aprendizaje de la técnica de ese instrumento, de la literatura de esos instrumentos, para entender más o menos no solamente el funcionamiento, sino que su lugar en el macro. Entonces, desde ese punto de vista, claro, sí, tienes que manejarte bastante bien con esa cosa como muy personal que tiene cada uno de los instrumentos de la orquesta. Lo que nosotros vemos como espectadores es la parte final de todo este trabajo Sí. que hace el director de orquesta. Quizá lo que tiene que ver más con la puesta en escena, con lo actoral que tiene ese trabajo maravilloso que hacen ustedes. Pero me imagino que todo el trabajo previo es donde realmente está la mano del director. El proceso, sí, el proceso que son los ensayos. En los ensayos, efectivamente, mira, a mí siempre me ha parecido una invitación hermosa que efectivamente a veces no se puede llevar a cabo 100%, pero me encantaría que alguna vez, por lo menos una vez en tu vida, pudieses ver un ensayo de orquesta. ¿Por qué? Porque los ensayos de orquesta, primero que nada, ejemplifican muy bien cómo se construyen estos productos terminados y también donde uno ve efectivamente cuál es el trabajo del director de orquesta, pero no solamente el del director, sino que también cómo se manifiesta el grupo humano, porque uno tiene que estar permanentemente corrigiendo, parando, repitiendo, tocando algunos momentos sin todos los instrumentos, sino que solamente una sección, y así uno va poco a poco como que armando este macro Lego, pero también es un ejercicio muy como elocuente respecto a que, y esto es algo que yo creo hoy en día está cada vez más presente, que es que el director de orquesta lidera, no manda. A mí no me gusta esa cosa así como vertical del pasado, que uno asociaba al director de orquesta como una cosa súper desde la jefatura, desde el poder que tiene. Y la verdad es que hoy en día no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con este liderazgo horizontal, donde es la suma de voluntades y también la suma de liderazgo, porque las orquestas, todas las orquestas, se componen de también distintos líderes. Los primeros violines, por ejemplo, tienen jefe de los primeros violines, los chelos tienen el jefe de los chelos. Entonces, si uno no conecta con esos liderazgos internos, en realidad no llegarías al mejor resultado. Entonces, efectivamente, los ensayos, como decías tú, es el proceso. Y la performance, el concierto, tiene que ver un poco como con ese, obviamente, el último escalón que tiene que ver con esta energía muy especial que se produce desde el colectivo, de lo que ocurre arriba del escenario y el público, por supuesto, porque hay una energía circular que está permanentemente influenciando unos a los otros. Pero también es una especie como de recordatorio de todo lo que se ensayó. Y ahí, por ejemplo, el gesto, el famoso gesto del director de orquesta, que por una parte está la batuta, ¿no?, que está marcando los tiempos, 1, 2, 3, 4, y la otra mano que se mueve así, todo. En realidad no es una coreografía, es básicamente un recordatorio de todo lo que se ensayó, porque cada una de las cosas que ocurrieron en ese ensayo se hacen gesto. Bueno, tú hablas de la energía y la verdad es que verte dirigir es una cosa impresionante, esa energía desbordante que se ve corporalmente también. Y lo otro que me llamó la atención es este ejercicio que tú haces de hablarle al público, que es algo que no todos los directores de orquesta hacen, pero es un sello tuyo, se ha transformado en un sello. ¿Por qué? Se ha transformado en un sello, pero la verdad es que nunca lo planifiqué. Esto tiene su origen en mi infancia. Tú no me ves así ahora, pero yo cuando era niño era muy tímido. Era muy, pero muy tímido. Tan tímido que yo me escondía debajo del piano cuando tocaba a mi abuelo y ahí es donde yo me sentía absolutamente protegido del mundo. O sea, la música siempre fue un refugio. Y de un poco desde esa timidez surgió de forma súper espontánea que cuando yo me sentaba al piano a tocarle a alguien, aunque fuese mi mamá y mi papá y nadie más, yo les hablaba a ellos sobre lo que yo iba a tocar, porque de alguna forma conectaba de una forma muchísimo más directa con ellos, porque ellos estaban al final generando expectativas de esta narrativa y escuchaban un poco guiados por lo que yo les había dicho que pusieran atención. Obviamente esto fue muy instintivo, no fue planificado, pero esta cosa de hablarle al público fue mutando en una especie como de necesidad de conectarme con las audiencias para que efectivamente la experiencia de la escucha musical sea muy 360 y no separada, no que está el escenario allá ocurriendo la situación y aquí solamente los espectadores la están como contemplando, sino que no, que efectivamente son parte de una escucha proactiva, porque finalmente creo que la esencia más
digamos, pura de lo que ocurre en un teatro tiene que ver con el rito colectivo, tiene que ver con el encuentro. Por eso es que la música clásica finalmente tiene más poder que cualquier otra cosa cuando tú estás en presencia de lo que está ocurriendo. Y tiene mucho que ver también esta actitud tuya dentro del teatro con lo que haces fuera del teatro, que es esta difusión de la música clásica, el tratar de ampliar las audiencias, de llevarla a un público no de élite como probablemente ha sido durante gran parte de la historia de la música clásica. Tú estás tratando de abrir las puertas a otros públicos. ¿Por qué esa inquietud tuya por hacer más asequible la música clásica? Porque a mí lo que me mueve de la música es lo que la música logra en nosotros como individuos. Yo nunca lo estoy pensando como en géneros musicales. La música como impulso inevitable de comunicación que ha existido siempre, desde el origen de la humanidad, desde que nosotros constatamos que el ritmo en realidad es la extensión de nuestra percepción del ritmo cardíaco y la melodía es la posibilidad que tenemos de cantar. Ahí nació la música siempre existió, siempre estuvo. Entonces, desde el origen mismo, nosotros nos hemos comunicado a través de esta música que es como anterior al lenguaje, ¿no? Porque es otro tipo de lenguaje, pero que todos entendemos. Entonces yo nunca, ni de niño, hice una distinción con respecto a géneros musicales, sino que yo hablo de música. Y esa necesidad de como de conectarme con la gente a través de ese lenguaje, a través de las melodías, de los ritmos, de las texturas, de los contrapuntos, de los colores, los contrastes, es lo que finalmente me motiva a decirle a la gente realmente lo único que necesitan es estar atentos y abiertos a lo que este lenguaje te está diciendo. Y desde ahí es que surge entonces esta necesidad como de permanentemente estar recordándoles que no solamente son bienvenidos, sino que siempre han sido parte de este rito musical. Me encantó en una entrevista que tú hablabas de cómo cuando niños ejercemos todas las artes. Pintamos, sí, cantamos, sin miedo, bailamos. Sin miedo. Y a medida que vamos creciendo, se pone serio. Y uno dice, no, es que ya no pinto que no pinto muy bien, entonces uno deja de pintar. No tengo tanto talento musical, entonces deja de tocar instrumento o de cantar porque no soy tan afinado. Y uno va dejando la práctica de las artes. A lo mejor te haces espectador, pero no practicas las artes como adulto. Yo tengo toda una teoría también que tiene que ver mucho con el lenguaje mismo y el uso de las palabras, porque hay ciertos idiomas, por ejemplo el inglés o el alemán, que ocupan la palabra to play para tocar un instrumento. Que es jugar. Y es muy que profundo. Es la misma palabra para jugar. Claro, es muy profundo jugar un instrumento con respecto a tocar el instrumento. Es distinto, porque tiene una concepción como filosófica respecto a que lo lúdico es algo muchísimo más profundo e importante y trascendente que a veces la connotación que le damos nosotros al juego, que está ligada solo a la infancia. Cuando no es así, jugar es una necesidad que debiésemos tener siempre en primera línea. Nosotros debiésemos jugar lo que nos apasiona y no por eso sentir que esto ya no pertenece a la adultez y por ende tenemos que ser serios. Por eso es que mi ejemplo tiene que ver mucho con esta cosa instintiva que nosotros tenemos de comunicarnos con los niños cuando los niños todavía no hablan y cuando no tenemos como esa posibilidad de saber exactamente lo que ellos están pensando o nosotros explicarles algo. Lo que nosotros hacemos es comunicarnos con ellos a través del arte y por eso efectivamente pintamos, nos disfrazamos, cantamos, actuamos. O sea, es demasiado inherente al ser humano que esa sea la forma más instintiva de comunicación. Entonces, obviamente que eso te lleva a una reflexión posterior que dices, ¿y por qué entonces le ponemos un freno? Si eso era parte de nosotros antes de pensar tantas cosas. Y por eso el to play, el jugar, debiese permanecer hasta el último día de nuestras vidas. Y en esta intención tuya por masificar a la música clásica nacen los ciclos clásica no convencional. ¿Me puedes contar de qué se trata? Sí, claro. Bueno, lo que la palabra trata de encapsular ahí es justamente que es clásica, no sé, música clásica y no convencional porque se refiere a que está aplicada a lugares inesperados, a espacios que son más urbanos o que finalmente uno no asocia con la música clásica. Por eso es que el primer clásica no convencional fue en un edificio, en un subterráneo -6, después fue en una bodega abandonada, ahora será en el Parque de las Esculturas, pero en un formato de circo, porque efectivamente la idea es que la gente derribe expectativas, todas siempre en pos de lo positivo, porque finalmente, claro, si tú solamente crees que la música clásica va a ser alojada en un teatro o en un salón donde se hace música de cámara como se hacía en el siglo XVIII, a lo mejor te sorprende tanto que te das cuenta que efectivamente siempre se trata de la música y el encuentro, y que eso va a generar en ti un clic de no solamente sentirte cómodo, sino que sumamente invitado porque la música es la que te está invitando.
Bueno, y vamos a invitar a que cada uno busque ahí en las redes sociales de Clásica No Convencional, porque son unas experiencias extraordinarias. No he podido ir directamente, pero vi un par de videos y es parte de mis metas este año poder asistir. Y estuve pensando entonces esto de sacar la música clásica del teatro, pero mantener su forma clásica, porque sí, siempre, es la música tal cual. No por tocar en una bodega o en un edificio abandonado pierde su carácter de música clásica. ¿Qué opinas de ir un paso más allá? ¿Qué te parece cuando se fusiona la música clásica con la música pop? O sea, me tocó estar en el Festival de Viña viendo a Sting con, claro, con la Orquesta Sinfónica. Sí. ¿Te parece bien? ¿Te gusta? ¿Te gustaría participar en algo así? Sí, de todas maneras. A ver, es que, mira, tiene distintos ángulos, porque por una parte está el hecho de que efectivamente eso es una fusión, como tú tal como lo dijiste, porque efectivamente no es música clásica, sino que es la fusión con el mundo popular. Pero me parece sumamente atractivo porque finalmente lo que hace también es despertar curiosidad. Porque estos cruces yo creo que siempre han existido. Lo que pasa es que a veces uno no los asocia tanto en el sentido de que, a ver, cuando la música se comporta como música, no hay barreras. No hay necesidad de categorizarla. Pero efectivamente un Sting sinfónico o lo que pasó el año pasado con Andrea Bocelli, por ejemplo, que fue un fenómeno, pero así absoluto en términos de rating, de recepción de la gente. Y muestra el interés que hay en ese tipo de música. Exactamente, lo que hace es dejar muy en evidencia que hay mucho interés. Lo que falta es que la conversación sea muy cotidiana y que finalmente uno diga, ok, Bocelli, ¿qué fue lo que hizo? Fue que a través de, digamos que el song list fue de, qué sé yo, por decir, 10 canciones. De 8 de esas eran más pop, pero 2 fueron arias de ópera. Una de esas fue el Nessun Dorma de una ópera de Puccini. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno dice, ya, la gente se emocionó con las 10 canciones, pero una de esas era un aria de ópera. Entonces, ¿dónde está la conexión directa? Es que el músico clásico, en este caso yo y todos los que estamos haciendo música clásica a lo largo de Chile, tenemos que decirle, si te emocionaste ahí, ahora tienes que venir al Teatro Municipal porque vas a ver a qué pertenece esa área. Esa área pertenece a una ópera. Y obviamente la ópera hay que verla en el teatro porque esa es la propuesta completa. La escenografía, el vestuario, el maquillaje, por supuesto la orquesta, los cantantes y el colectivo de estar en esa situación. Tú fuiste jurado del Festival de Viña del Mar en esta edición recién pasada, que es un rol bien distinto al de un director de orquesta clásico, convencional. ¿Por qué quisiste tomar ese desafío y cuál fue tu experiencia? La experiencia fue hermosa, la verdad, fue surrealista en el mejor de los sentidos, porque muchas cosas, claro, no tienen que ver tanto con lo que estás acostumbrado. De partida estamos hablando de la Quinta Vergara con 15.000 personas, estamos hablando también de un nivel de exposición importante, también un poco de esta cosa así como de todas las noches, una intensidad energética muy, muy distinta. Si bien, a ver, yo en un concierto de música clásica yo encuentro que la energía eléctrica está igual, siempre. Lo que pasa es que, claro, con una quinta que te está cantando todas las canciones, que no ocurre en el Teatro Municipal, es todo distinto, pero para mí fue desde 2 puntos de vista absolutamente positivos. Primero que nada, porque, insisto, yo fui invitado a ser parte de una fiesta de la música que yo, desde un punto de vista macro, la tomé siempre como también una oportunidad para yo extender la invitación. Exactamente. Para que decir, así como yo estoy haciéndome de esta música, háganse también de la nuestra. Porque hay tantas cosas que tenemos para contarles, porque hay tanta música clásica que ocurre a lo largo de todo el país. Y por otra parte, está esta cosa de que el hecho de haber visto también como el comportamiento de la gente con respecto, sobre todo el jurado, que me hice muy cercano a la mayoría del jurado, fue una muy linda experiencia, de verlos también como súper abiertos a cada uno de los estilos que se presentaba, porque a ver, estaba Miriam Hernández, estaba Basilo, estaba Kid Voodoo, o sea, son todos estilos distintos, pero 2 de ellos incluyeron músicos clásicos, el Kid Voodoo y Yatra. Hacia el final había toda una orquesta. Entonces tú dices, esto sí es más natural de lo que uno cree, y efectivamente sí está el interés. Lo que pasa es que efectivamente hay que como que derribar mitos para empezar, y también hacerse cargo, y en este caso intenté hacerlo yo, hacerse cargo de que esta invitación sea, como te digo, parte de una conversación cotidiana. Y tú dices derribar mitos y de todas maneras creo que tú estás derribando esos mitos y hay otros directores de orquesta de tu misma generación. A ti te tocó trabajar con Gustavo Dudamel en Los Ángeles, que es un director de orquesta venezolano, pero que ha hecho carrera internacional y que es un verdadero rockstar. O sea, tiene casi 1 millón de seguidores en Instagram, tú tienes casi 50.000 seguidores en Instagram.
en cierta forma, esta tarea de abrir la música a todos los espacios también los hace a ustedes ser protagonistas de ese trabajo. ¿Sientes que hay una intención en esta nueva generación de directores de orquesta? Yo creo que sí. A ver, yo haber trabajado tan cercanamente a Gustavo y haber además estrechado un vínculo desde lo personal también, porque finalmente nos hicimos amigos, fue también para mí como una gran lección de cómo las cosas se pueden y ojalá se deben hacer respecto a este cruce que no debiese ser ya más considerado como algo extraño. Gustavo en ese sentido piensa lo mismo. Para él la música es música y tiene que ver con el encuentro y tiene que ver también con la juventud. Gustavo es como el emblema universal del movimiento mundial de orquestas juveniles e infantiles. Él es el rostro del sistema, como se llama el movimiento de orquestas en Venezuela. En ese sentido, para él, la música tiene que ver con también esto de cambiar vidas y cómo la vida no solamente afecta a ese joven particular que decidió ser violinista, sino que también a su familia y a su entorno y a los vecinos y a los amigos. Entonces, hay una cosa en Gustavo que a mí me hace totalmente sentido, que tiene que ver con que la historia completa, que cuando tú la cuentas desde las orquestas juveniles a las orquestas profesionales o a esta necesidad de divulgación y acercar audiencias, es parte de una consistencia que tiene que ver con que la música es lo que nos conecta. ¿Cómo ves el desarrollo de las orquestas juveniles en Chile y la presencia de la música en el currículum, en los colegios, en la educación en general? Bueno, a mí me encanta ser también director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil porque me toca vivir una experiencia hermosa que es La juvenil representa, bueno, es una de las orquestas insignes de la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles, la FOJI, pero la juvenil en particular representa un poco como el último eslabón formativo de jóvenes que deciden dedicarse a la música. Porque llegan a un nivel muy alto donde tocamos repertorio que tocan orquestas profesionales ya, porque claro, es un rango de edad entre los 18 y los 25 años, pero al mismo tiempo para ellos representa también esa primera vez de muchas obras, de muchos repertorios, y eso para mí lo tomo como una responsabilidad bella, porque finalmente yo también tengo que ser como ese vínculo de generar esa expectativa en ellos mismos e inspiración de que una vez termine la juvenil, ahí viene el mundo profesional que ojalá los esté esperando con muchas posibilidades, muchas oportunidades. Por eso insisto en esta narrativa que es como consistente. Ahora, con respecto a lo que me decías de la educación, a ver, independiente de que yo sea un fanático de la música, realmente tocar un instrumento, cantar en un coro, ojalá tocar en una orquesta, aunque sea infantil o amateur, no importa, yo estoy absolutamente convencido que es una actividad que te hace bien sí o sí. Por eso es que yo quisiera que esta fuese una conversación literalmente ministerial. O sea, que esto fuese al Ministerio de Educación, en el sentido de que ojalá se reformularan cómo enseñan las artes en los colegios, porque eso realmente genera cambios muy importantes en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social, desarrollo de empatía, del trabajo en equipo, del manejo de las frustraciones, de la expectativa, de la sensibilidad. O sea, en ese sentido se parece mucho también a la actividad física. El deporte te hace bien sí o sí. Claro, es parte de una formación integral. Ya nos quedan pocos minutos, pero hay un tema que no quiero que se me quede fuera y tiene que ver con la brecha de género en la dirección de orquesta. Estaba viendo los directores de orquesta de la Filarmónica en su historia y creo que nunca ha habido una mujer directora. Tenemos una directora de orquesta, Alejandra Urrutia. Urrutia, sí. Alejandra... Ella hace un trabajo fantástico. Y ella hace un trabajo además de formadora Exacto. de otras directoras de orquesta en nuestro país. Pero ¿sientes que todavía existe una brecha en el mundo de la dirección? Sí, o sea, no hay que ser ciego en ver la historia y efectivamente ha sido un puesto mucho más dominado por hombres. Por suerte se ha abierto bastante en los últimos años, porque hay muchas directoras hoy en día que son punta de lanza, digamos, en la dirección que se está queriendo tener en términos como de esta equidad y que donde finalmente el director de orquesta sea un líder y ya no importa si es hombre o mujer. Y hay muchas representantes directoras a lo largo del mundo. Está Marin Alsop, está Susana Malki, está Karina Kanellakis, Elim Chan. Nosotros tenemos a Alejandra que, como te decía, hace un trabajo fantástico también de difusión y divulgación en
en sus propios proyectos. Ella todos los años hace un proyecto hermoso que se llama el Concierto por la Hermandad, donde se juntan coros amateurs que representan también a una diversidad de población inmensa. Está esto del hub de las directoras, donde efectivamente forma nuevas generaciones de directoras mujeres. Es la directora de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal. O sea, es muy importante lo que está haciendo Alejandra también por la formación de nuevos músicos, de audiencias y también de dar esa como señal súper clara de que efectivamente ya se quedó atrás esto de que era un oficio solo para hombres. Paolo, estás recién asumiendo la dirección de la orquesta de manera titular. Sí. ¿Qué te propones en tu periodo de dirección? ¿Cuál sería como tu sueño a lograr? O sea, me encanta pensar en esto de que los sueños son infinitos y uno al final no los va a terminar logrando todo, pero eso es algo bueno, en el sentido de que me motiva mucho, por ejemplo, seguir trabajando con esta cosa de la generación de nuevas audiencias, que es un trabajo que el Teatro Municipal hace muy bien, tienen un buen equipo de marketing, tienen una buena difusión, pero obviamente uno viene a sumar, entonces quiere que esto sea aún más. También en términos de repertorio, estar descubriendo obras que no se han tocado, obviamente trabajar codo a codo con todos los cuerpos estables, porque a mí me toca ser el director de la Filarmónica de Santiago, pero también está la compañía de ballet, está el coro profesional. Todo esto yo quiero, a ver, en resumen, yo lo que siento es que el Teatro Municipal es un espacio donde ocurren milagros todos los días, donde realmente es una fábrica de belleza, literalmente. Porque no solamente están estos 3 cuerpos estables que acabo de mencionar, sino que también están los talleres. Está el taller de pintura, está el taller de vestuario, está el taller de maquillaje. O sea, en un puro escenario, todos los días se está fabricando belleza. Entonces, ¿qué quiero yo? Que todo el mundo se entere de esto y que ojalá todo el mundo visite el Teatro Municipal, porque realmente están no solamente bienvenidos, sino que esto les pertenece a todos. Paolo, muchas gracias por contagiarnos con esta pasión. Siento que esta entrevista ha sido una gran invitación al teatro. Creo que muchos vamos a volver después de haber escuchado tus palabras. Ahí los vamos a estar esperando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.